¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenos días. Espero todos se encuentren bien y damos gracias a Dios por la oportunidad de podernos volver a ver, poder volvernos a encontrar por estos medios con los que hemos hecho en estos últimos domingos. Y yo estoy seguro, como siempre, que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestras vidas, está obrando y gracias a Dios por eso. Sigo en comunicación, como lo he dicho cada domingo, en comunicación con hermanos de la iglesia y estamos viendo cómo sigue obrando el Señor. Y esta semana iniciamos nuestros estudios bíblicos a través de plataforma Zoom y ha sido una experiencia tremenda para todos porque, bueno, no solamente en la complicación de lo que para algunos les puede ocasionar el usar la plataforma, sino que la novedad de vernos a través de esta forma y poder compartir este estudio, estar platicando, vernos, hablarnos, y bueno, ha sido algo maravilloso y damos gracias a Dios por la tecnología, porque a pesar de estas circunstancias en las que no podemos encontrarnos físicamente, podemos vernos y podemos compartir su palabra. Y bueno, una preocupación derivado de esto, de la plataforma y de las tecnologías, es precisamente el que no nos enfriemos, que no se enfríe nuestro corazón y nuestro deseo de reunirnos, ni de congregarnos, ni de estar juntos, porque no quisiera que nos acostumbráramos a esto. Yo creo que no es lo que Dios espera, que nos acostumbremos a no reunirnos, a vernos de esta manera, a compartir momentos juntos como iglesia. No dejamos de ser iglesia, eso quiero que quede claro, seguimos siendo iglesia, pero la bonita tradición, por decirlo de esa manera, la costumbre de reunirnos, que no se pierda y no se enfríe porque no lo podamos hacer. Al contrario, busque al Señor, siga orando, siga leyendo la palabra y entonces vendrá el momento en que podamos reunirnos. Pero mientras tanto aprovechemos estas plataformas, esta tecnología y podamos entonces vernos y compartir unos con otros. Así que el día de hoy esto vamos a hacer. Vamos a alabar al Señor como cada domingo. Vendrán los cantos de los muchachos de la alabanza y después regresaremos para compartir con ustedes este mensaje de esta mañana. Seguros en Él. Estamos seguros en Él. Esto es definitivo. Y sí, aprovechamos esta situación del COVID, de la pandemia, para dar palabras de aliento, de esperanza. Pero al final de cuentas, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, cada uno de nosotros traemos nuestras propias circunstancias, nuestros propios problemas. Y entonces, bueno, espero que este mensaje que el Señor ha puesto en el corazón, en mi corazón, pueda ser de bendición para ustedes. Así que nos vemos después de la alabanza. Alabe al Señor, glorifique al Señor y estemos juntos, cada uno en su casa, cada uno en el lugar donde esté, alabando y glorificando al Señor. Y nos vemos en un ratito más. Que Dios les bendiga. Dios de gloria, gracias cantaré.
gloria, galaxias cantarán que eres santo, santo. El universo declara tu poder, que eres santo, santo. El universo declara tu poder, que eres santo, santo. Dios del cielo y mar, Dios de eternidad. Fuerte y poderoso para sanarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrará. Cuando el viento viene en contra, eres fuerte y leal, y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor, fuerte para guiarnos ante las sombras, para llevar nuestros dolores. Si el enemigo nos rodea en medio de la oscuridad y su ejército acecha, tus muros nunca escalarán. Torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor, tú eres escudo y refugio, tú el hogar que no podrá merecer, y aquí seguiré bajo tu mirada, y aquí seguiré cantando tus alabanzas. Torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, nuestro refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor, torre fuerte, alto y glorioso, torre fuerte, poderoso en amor, torre refugio, nuestra defensa. Torre fuerte, altísimo Señor, torre fuerte, altísimo Señor, torre fuerte, altísimo Señor. Una de las necesidades básicas del ser humano es la seguridad. Máxime cuando nos encontramos en un ambiente de alta violencia, de vandalismo, de peligro, desempleo y ahora, por supuesto, la situación de salud de esta pandemia, y que ya
desde hace unos meses ya nos ha venido manteniendo enclaustrados, cerrados, con ciertas necesidades, pero de alguna u otra forma nos hemos encontrado en situación muy complicada, muchos. Pero una de las, sigo insistiendo, necesidades básicas es precisamente sentirnos seguros. Y yo creo que hoy, a pesar de que la situación y la contingencia es de salud o de sanidad, bueno, estamos en una situación de inseguridad también. Y hay un sinnúmero de circunstancias en nuestra vida que le vamos a llamar ahora tormentas, que de pronto se presentan y que no solo está siendo originada por, insisto, esta pandemia, sino que las que día a día nos enfrentamos, en las que día a día nos vemos en situaciones difíciles. Hoy estamos viviendo situación pues complicada, se prevén cuestiones complicadas todavía a nivel nacional, a nivel mundial, y ahora vamos a seguir teniendo este conflicto de si hay semáforos, si podemos salir, si no podemos salir, quién puede salir, quién no puede salir, y va incrementando ese sentimiento de inseguridad. De pronto también se dice que vendrá, que este virus no va a salir, que este virus no se va a extinguir, que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con él. Y después vendrá por ahí del otoño, decían, o dicen los especialistas, que vendrá la influenza estacional y entonces se va a mezclar una cosa con la otra y no vamos a saber qué es cuál, y entonces vamos a seguir viviendo en esta incertidumbre, en esta inseguridad. E insisto, aunado a que no termina de haber violencia, aunado a que sigue habiendo una pandemia de violencia. Y estas tormentas de las que yo hablo y que estaremos hablando en el transcurso de este mensaje, estas tormentas pues pueden ser físicas, es decir, puede ser una tormenta de salud como la que estamos viendo ahora, pero en tu propia vida, financiera, se viene situación difícil económica, eso es un hecho. Puede ser laboral, ¿cuántos no han perdido su trabajo? Han perdido mucha gente su trabajo o está en la incertidumbre de perder su trabajo y han sido tormentas de toda índole. Cada uno de nosotros experimentamos nuestras propias tormentas y para ti la tuya es la más impresionante, la más grande, la más inquietante. Aunque para otros puede decir, oye, pues la tuya parece que es una tormenta en un vaso de agua, la mía es la más fuerte. Pero cada uno, desde su propia perspectiva, su tormenta es la más complicada, porque la está viviendo, la estás experimentando en ti mismo, en tu familia. Hoy mismo estamos experimentando una tormenta generalizada y tenemos inquietudes, miedos, incertidumbre por esta tremenda tormenta que estamos viviendo. Y tanto esta tormenta, de manera general, como la que vives tú en lo personal, puede llegar a convertirse en una tormenta perfecta. Y sabe, yo estaba tratando de investigar qué es una tormenta perfecta y encontré una definición bastante interesante. Dice, la tormenta perfecta es la combinación de 2 o 3 eventos meteorológicos en forma simultánea, que con el incremento de la humedad y la época del año pueden ser de efectos peligrosos para la población. Si tratáramos de adaptar esta definición de tormenta perfecta en nuestras vidas o en las circunstancias que estamos viviendo ahora, se da perfectamente bien. Se conjugan varios factores para poder hacer una tormenta perfecta. No solamente es el virus, sino que además viene la parte laboral, la parte económica, la parte social, la parte familiar, y entonces todo eso se junta y provoca una tormenta perfecta. Pero en nuestra propia vida también hay tormentas perfectas que están conjugadas por varios elementos o factores que se van armando y se van asociando, y de pronto es un momento que ya no puedes, que la situación es tan difícil y tan complicada que ya no sabes qué hacer con eso. Y entonces
entra la angustia, la desesperación y nuestra economía y la laboral y mi trabajo y empieza el estrés tan fuerte que entonces estallamos y empezamos a desesperarnos. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Pero ¿cómo entonces o qué hacer frente a una tormenta perfecta? ¿Qué hacer ante las tormentas perfectas que se presentan en nuestra vida? Y muchos buscan la respuesta en distintas formas. Hoy mismo estamos esperando que alguien nos diga cuándo va a terminar. Estamos esperando que alguien nos diga, ya, se acabó, pueden salir, o pueden abrir, o pueden ir al cine, pueden reunirse en el templo. Y estamos esperando que alguien nos diga alguna respuesta a cómo solucionar y cómo puede calmarse esta tormenta. Buscamos a veces respuestas en nuestro matrimonio. Mi matrimonio está quebrándose, está despedazándose, y más ahora que lo decía el domingo pasado, está el estudio que ahora las consecuencias de este confinamiento y de esta situación se va a ver reflejada o se está viendo reflejada en los matrimonios, en la familia, los hijos. Empieza a romperse esa armonía. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no es la costumbre estar así y no empieza a haber esta forma de tolerarnos unos a otros, y los matrimonios empiezan a romperse. Pero entonces yo busco a alguien que me ayude a solucionarlo. Busco un terapeuta. Si tengo un hijo conflictivo, busco a alguien que me ayude también a arreglar esta situación con un psicólogo tal vez. Y ahora tratamos a como dé lugar que alguien nos diga cuándo y cómo solucionarlo. ¿Cuándo y cómo va a terminar? ¿O cómo y cuándo puedo terminar con esta situación? Y no digo que está mal que busquemos ayuda. No, claro que no. El problema es que no buscamos la ayuda ideal o idónea. Y antes de desesperarnos y salir a buscar, está el Señor esperando que tú y yo le busquemos para saber cómo llegar a solucionar esta tormenta perfecta en nuestra vida. Y claro, la única opción es buscarlo a través de su palabra. Vea lo que dice el Salmo 34:6. En mi desesperación busqué, oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. ¿Se fija? Hay una desesperación en el salmista clara de decir, estoy desesperado, pero en esa desesperación, ¿qué hice? Oré y busqué al Señor. Entonces estás usando la herramienta, la técnica correcta para saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida con respecto a esta tormenta. Y después Pablo le dice a Timoteo, allá en su segunda carta 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Orar y buscar al Señor en su palabra, la fórmula para enfrentar cualquier tormenta perfecta en nuestra vida, cualquier tormenta que se presente en nuestra vida, incluyendo la que estamos viendo ahora. Déjenme llevarlos a un pasaje de la Escritura que también es muy conocido. Trato de buscar pasajes en la Escritura que sean conocidos para todos, para que podamos ser más fácil la relación o relacionar los mensajes con este mensaje, con este pasaje. Y entonces permítame darle 4 principios, 4 puntos que nos van a poder encontrar de alguna forma y vamos a descubrir en este pasaje una palabra de aliento en medio de las tormentas. No es decirle que no va a haber tormentas en su vida. No es decirle que se van a acabar sus dificultades. No, ni el Señor lo dice. Sino que entonces es sobrellevar esa tormenta sabiendo que hay una protección especial y un cuidado especial del Señor para nosotros en medio de esa tormenta. Este pasaje nos muestra que el Señor fue capaz de parar la tormenta. No me quiero adelantar, pero capaz de hacerlo. Ya se imaginará a qué me refiero con eso, o qué pasaje estoy hablando. Pero hubo la tormenta, se provocó la tormenta. Vamos a tener tormentas en nuestra vida, sí. Tormentas perfectas, sí. Ahora lo estamos viviendo. Pero vamos a encontrar en este pasaje
en este mensaje la manera en que Dios nos dice: yo estoy contigo, estás seguro en mí, seguros en Él. Déjeme orar, por favor. Te damos gracias nuevamente, Señor, como cada domingo, como todos los días, por tu palabra. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente y muéstranos lo que tú quieres. Muéstranos, Señor, a través de tu Espíritu, esa palabra de aliento, de consuelo, de esperanza que tú nos tienes en medio de esta tormenta. Sentimos que nos ahogamos a veces, Señor, pero queremos y sabemos que estamos seguros en ti. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra y guíanos, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 8, versículos 21 al 25. Los vamos a ir leyendo uno por uno, así que téngalo ahí abierto, no se me distraiga leyéndolo y vamos a ir viéndolo uno por uno. ¿Por qué empiezo con el 21? Si usted se fija en su Biblia, va a encontrar que al principio de este pasaje empieza prácticamente del 22 en adelante, pero empiezo en el 21. Y déjeme leérselo como un antecedente a esta situación que sucedió con el Señor Jesús y sus discípulos. Lucas 8:21. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y quise tomar este versículo entonces como preámbulo a los 4 puntos que vamos a ver, porque de alguna manera nos tenemos asegurada la respuesta y la protección de Dios cuando nosotros entonces obedecemos y estamos cerca de Él. Entonces, tómelo como un preámbulo a sortear el temporal que se nos viene, o al temporal en el que estás viviendo ahora, o en el que estamos viviendo todos, y vamos a poder entender cómo encontramos en este pasaje que vamos a leer a continuación y vamos a ir desglosando. En este mensaje vamos a encontrar esas palabras de aliento y ese mensaje que el Señor nos tiene en esta mañana. Así que empecemos. Lucas 8:22. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Punto número 1. Obedece su voz y haz su voluntad. Obedece su voz y haz su voluntad. Muchos queremos escuchar la voz de Dios audible. Sería fabuloso que siempre que tú oraras y le pidieras al Señor una respuesta a tu vida, se apareciera como una grabación y te dijera: esto es lo que tienes que hacer y hazle. Sería fabuloso, y Dios tiene el poder y la facultad de hacerlo, eso me queda muy claro. Pero ¿cómo queremos escuchar la voz de Dios? Obedecerla. Primero escucharla y después obedecerla, y por lo tanto entonces hacer su voluntad, si no nos acercamos a su palabra, si no leemos de su palabra. Y entonces en su palabra vamos a encontrar lo que Él quiere que hagamos en medio de esta circunstancia, en medio de cualquier tormenta. Jesús le dio una orden a los discípulos y les dijo: vamos a cruzar el lago. No sabían por dónde ni por qué. Lo único que hicieron fue obedecer. En ningún momento de la Escritura dice que los discípulos empezaron a cuestionarle a Jesús: oye, ¿por qué quieres? ¿O a dónde vamos? ¿O por dónde le damos? Etcétera. No les preguntaron. Ellos solamente obedecieron, se subieron a la barca y salieron, dice la palabra. ¿Se acuerda algo similar a esto? Me acuerdo de Abraham, cuando el Señor se acerca con él y le dice en Génesis 12:1: el Señor le había dicho a Abraham: deja de tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde? No sabía. ¿Cómo? No sabía. Abraham no tenía ni la más remota idea de dónde ir, ni a dónde iba a ir. Simplemente escuchó la voz de Dios que le dijo: vete, salte de ahí. Así como los discípulos escucharon la voz de Jesús que les dijo: vamos a cruzar el lago, súbanse a la barca y vámonos. No cuestionaron. Tal vez las dimensiones de uno u otro son distintas. Claro, Abraham tenía que salir de su tierra, dejar todo lo que tenía. Un hombre rico, un hombre con muchas propiedades, tenía que dejar todo a su familia, solo llevarse a la más cercana y no saber a dónde ir. Los discípulos, por lo menos en comparación a lo que pasa con Abraham, por lo menos sabían a dónde ir. Bueno,
Sabían que tenían que cruzar el lago, pero no sabían más especificaciones, no había más detalles. Cuando tú y yo nos enfrentamos a una tormenta, lo que nos queda es estar atentos a la voz del Señor y obedecer y hacer su voluntad. De pronto nos metemos en la vorágine del miedo y de la preocupación y no nos damos tiempo de estar atentos a la voz de Dios. Estamos tan metidos en que si nos va a dar, que si nos va a dar, que si nos vamos esto, que si el hospital, que ya no hay lugares, que están saturados, que no hay respiradores. Entonces nos empezamos a meter en todo esto, además de tu propia tormenta, y nos empezamos a meter en esto y no tenemos la atención de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque Él está listo para darte cualquier respuesta a cualquier circunstancia cuando tú te acercas a su palabra. En Abraham, el plan era preciso, era contundente. No daba más especificaciones el Señor, pero le dijo: voy a hacer una gran nación de ti, pero tienes que salirte de ahí. Voy a formar un pueblo. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía que sacarlo de ahí? Ahorita voy a ir a los discípulos otra vez, pero ¿por qué tenía que sacar a Abraham de su lugar para llegar a cumplir el propósito que tenía? Lo hubiera dejado ahí. Era más fácil decirle: Abraham, te voy a usar, acomódate y espérate. No, era más fácil para Abraham. Pero el Señor tenía que mostrar, o tenía que saber y conocer. Él lo sabe todo, pero tenía que ver la reacción de Abraham. Y la reacción de Abraham fue: obedezco y me voy. No me importa dónde vaya, no me importa qué tengo que hacer. El Señor me dijo que lo hiciera, yo lo hago, porque yo confío en el plan de Él. Yo confío en su voluntad. Y lo mismo pasó con los discípulos. ¿Por qué tenía que mover a los discípulos de la orilla y cruzarlos hasta el otro lado? Bien pudo haberles dicho lo que quería decirles, enseñarles lo que quería decirles a la orilla de la playa. Sin embargo, los movió porque en ambos casos tenía que saber si eran capaces de obedecer. Uno en una magnitud completamente diferente y el otro en una menor, tal vez. Pero tenían que obedecer. Y eso hace el Señor con nosotros. Utiliza cualquier situación en nuestras vidas para enseñarnos a obedecer o para saber si somos capaces de obedecerle. Deja tu tierra y sigue y vea lo que yo te voy a decir. Crucemos el lago y súbanse a la barca. Porque a través de esa obediencia, a través de la obediencia, Él nos dará una bendición. Y Él está esperando cómo reaccionamos tú y yo. ¿Qué hacemos tú y yo en medio de la tormenta? Escuchamos su voz, estamos atentos a su voz a través de su palabra, y si Él nos dice algo, ¿tenemos que hacerlo? Obedece, ten calma, confía, espera. El Señor Jesús es el ejemplo más impresionante de la obediencia al Padre. Él sabía cuál era el propósito del Señor. Él sabía muy bien cuál era el plan que estaba trazado para Él. Y este era que Jesús fuera el Cordero que tuviera que ser sacrificado por ti y por mí en la cruz. Y Él obedeció, aun y cuando le costaría la vida. Juan 6:38. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Ve? Y cuando analizamos la palabra voluntad en griego es telema, que significa deseo, es decir, no para hacer lo que yo quiera, sino para hacer tu voluntad. ¿Le suena contrario a veces a lo que hacemos? Preferimos hacer nuestro deseo, lo que nosotros queremos, que hacer la voluntad de Dios. Salmo 48 dice: me complace, dice el salmista, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Me complace. Entonces no solamente obedezco, dice el salmista, sino me complace hacer tu voluntad. Para David también hacer la voluntad del Señor era su principal objetivo, porque sabía que lejos de Él nada podría hacer. Claro, hay tormentas, tuvo tormentas David también, como tú y yo, pero su principal objetivo era hacer la voluntad de Dios. Eso era lo que le movía a hacer. Así que si queremos salir vivos de esta tormenta perfecta,
cualquiera que ésta sea, o la general por la pandemia o la que tú tienes, obedezcamos la voz del Señor y hagamos su voluntad. Para enfrentar las tormentas en nuestra vida, obedece. Obedece y haz la voluntad del Señor. Número 2, Lucas 8:23. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Punto número 2. Disfruta su presencia. Disfruta su presencia. Otra vez, el Señor haciendo cosas ilógicas. Se fue a dormir. Todavía no empezaba la tormenta, pero él dijo: yo me voy a dormir, voy a descansar. Pudiéndose quedar a la orilla del mar, a la orilla del lago, en una hamaca, un buen pescadito, un buen refresco, y a disfrutar de la brisa que produce el agua. Pero ¿por qué tenía que irse a la barca, llevar a sus discípulos y entonces dormirse? Siempre hay una enseñanza. Siempre el Señor tiene una enseñanza en las cosas a veces ilógicas que hace a nuestro criterio. Quería enseñarles algo, pero primero tenían que obedecer. ¿Se fija? Te voy a enseñar, pero primero obedéceme. Y después voy a decirte lo que vas a hacer. Y saber que está su presencia ahí era importante para ellos. Obedecieron, pero sabían que iban con Él. ¿Cuántas veces dudamos que el Señor está con nosotros? ¿Cuántas veces dudamos que en medio de la circunstancia en las que estamos está su presencia? El problema es que no disfrutamos su presencia y no la aprovechamos. Perdón que haga esta expresión, pero no la aprovechamos y no disfrutamos. Si logramos entender lo que significa la presencia en nuestras vidas, si lográramos entender lo que significa la presencia del Señor en nuestras vidas, nos evitaríamos muchos problemas. Dejaríamos de padecer tanto. Su presencia está siempre con nosotros, eso es claro, tanto en nuestro interior como en todas partes. Su presencia manifiesta y su presencia interior es lo que siempre está. Salmo 139:7. Jamás podré escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Eso le quedaba claro al salmista. Era claro que donde quiera que fuera estaba la presencia de Él. El problema es que no la disfrutas, que no aprovechas esa presencia del Señor. Menospreciamos lo que significa estar en la presencia o contar con la presencia del Señor o tener la presencia del Señor en nuestra vida. Jesús estaba dormido, eso no significa que no estaba. Jesús estaba descansando, eso no significa que estaba ausente. Él estaba pendiente. O que lo hubiera dejado solo sin importarle lo que podría venir. Él sabía lo que iba a venir. Por eso los llevó, porque tenía un plan para ellos. Pero él descansaba. El Señor ha prometido estar con nosotros siempre y velar por nosotros, aunque nosotros creamos que está dormido. Salmo 121:3, que lo conoce muy bien. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. Para Moisés, no escribió esto Moisés, pero para Moisés era fundamental contar con la presencia del Señor para todo lo que tenía que hacer. Y vea lo que exclama en Éxodo 33, 14 y 15. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Sabía la importancia que representaba contar con la presencia del Señor en su vida, saber que ahí iba Él con Él y que entonces Él podía depender de Él en cualquier sitio. Pero Él sabía la importancia de la presencia. No quería desperdiciar o menospreciar la presencia del Señor, sino al contrario. Ahora déjeme decirle algo. El hecho de que su presencia esté con nosotros no exime de que vengan tormentas.
No. El hecho de que la presencia de Dios esté con nosotros no quiere decir que ya no va a tener problemas. No. No esa era la enseñanza del Señor Jesús para sus discípulos. No era. No era decirle, no se preocupen, aquí voy, no va a llover. No, no era esa. La gran diferencia es que la seguridad con la que nos vamos a enfrentar en cualquier tipo de tormenta va a estar soportada y resguardada por la presencia del Señor. Así que obedece y haz su voluntad y disfruta de su presencia. ¿Se fija cómo podemos empezar a sortear cualquier tipo de tormenta? Si escuchamos la voz de Dios y obedecemos y hacemos su voluntad y disfrutamos de su presencia, mi hermano, no habrá por qué preocuparse, no habrá por qué estar atemorizado. Pero viene un tercer punto. Lucas 8, estamos en Lucas 8, versículo ahora 24. Y vea esta analogía y póngala en un contexto, en una perspectiva de su propia vida. En medio de la tormenta ya se soltó el tormentón. Ya está el tormentón. Ahora, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo empiezas a vivir esa tormenta? Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Punto número 3, acércate y clama. En medio de la tormenta, acércate y clama. Si nos damos cuenta, aquí suceden dos cosas en este pasaje, dos cosas con los discípulos. Porque después de darse cuenta de la condición en la que estaban, es decir, se dan cuenta que están en medio de una tormenta. Y entonces actúan en función de lo que está pasando en esa tormenta. Porque definitivamente hay algo, está sucediendo algo que está fuera de su control, algo que no habían vivido. Y es difícil pensar que no hayan vivido esto, porque ellos eran pescadores. Era su profesión. Usted se puede imaginar cuántas veces pudieron haber vivido una situación similar o peor, no sé, yo me imagino que no. Yo creo que no habían vivido una situación así, una tormenta de ese tipo no la habían vivido, porque si hubieran vivido una tormenta de ese tipo, ellos hubieran dicho, no te preocupes, ahorita pasa, mira, allá por allá está clareando y no hay más, vamos a esperar, déjalo que duerma el Señor, tápalo bien y vamos a ver qué pasa. No, era una situación fuera completamente de su control y algo inesperado. No sabían y no tenían claro lo que tenían que hacer en una situación así. Y eran pescadores. ¿No pasa en nuestra vida lo mismo? ¿No pasa que ya habías experimentado algo similar y supiste cómo salir y supiste cómo sortearlo con la presencia del Señor y se vuelve a presentar otra vez en tu vida algo igual o peor tal vez y no sabes qué hacer? Se da cuenta también cómo lleva el Señor todo bien acomodado para poder mostrar esa enseñanza que tiene preparada para sus discípulos y de rebote a nosotros. Definitivamente estuvieron ellos en varias tormentas y entonces esta debió haber sido de un tipo completamente diferente para que pudieran caer en pánico, dice la Escritura. Y lo primero que hacen es acercarse a Él. Es lo primero, por lo menos fue lo primero que hicieron. Es acercarse a Él. Ahí está su presencia junto a ellos. Mi hermano, aquí está su presencia junto a ti. En medio de esta circunstancia, su presencia está aquí, está ahí. Lo que tienes que hacer es acercarte a su presencia. Él está ahí. Buscarlo. Ir a acercarte a Él y decirle todas tus aflicciones, todos tus problemas, sabiendo que Él es el que tiene la respuesta a eso. Pero lo hacemos solamente cuando las circunstancias nos obligan en un acto de desesperación de ir a buscarlo, cuando podemos disfrutar de su presencia en cada momento, en cada circunstancia. Acércate y clama. Acércate. Jeremías 29:13 dice:
Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Si me buscan de todo corazón. La palabra corazón en hebreo viene de levav, que significa alma, ardor, deseo. Es decir, lo que está diciendo es, si me buscas con tu alma, con ese ardor, con ese deseo, me vas a encontrar. Pero otra vez, lo buscamos solamente en el momento en el que tenemos una dificultad. Pero ¿cuántas veces lo buscamos y clamamos a Él en circunstancias cualquiera que sea, no solamente en el extremo? Así que lo primero que hicieron fue acercarse a Él, porque sabían que estaba ahí. Tome nota de esto. Se acercaron porque sabían que estaba ahí. Y después de acercarse, sintieron su presencia y todo se calmó. Pero me llama mucho la atención la manera en que se acercaron con Él. Le acercaron, maestro, maestro. No me los imagino susurrándole al oído al Señor Jesús: hey, Señor, 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 despiértate. No, no fue así. Imagínense el grado de desesperación y el grado de pánico que tenían, que llegaron gritándole al Señor. Gritándole. ¿Cuál fue la última vez que tú buscaste al Señor en esa actitud? ¿Cuándo fue la última vez que tú verdaderamente gritaste desde lo más profundo de tu corazón, de un corazón desgarrado, afligido, buscando una respuesta del Señor? ¿Cuándo en medio de una situación tú te acercaste con Él gritándole: Señor, ya no puedo más, ayúdame, Señor? Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y eso usted lo conoce muy bien, este pasaje. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, kará en hebreo, que significa acosar. Fíjese bien, kará en hebreo, acosar. Es decir, de pronto es estar ahí y ahí encima, porque su presencia está ahí. Acércate y clama, ahí está su presencia, y te acercas y clamas y clamas y clamas y estás y estás y estás y estás. El Señor va a escuchar lo profundo, desde lo profundo de tu corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema por no clamar? La verdad es porque creemos que es una práctica denominacional y creemos que eso es cuestión de este tipo de iglesias o este tipo de congregaciones que hacen mucho ruido. Entonces no clamamos. Porque además también es alguna práctica del Antiguo Testamento. Entonces no clamamos porque somos neotestamentarios. Y no es una crítica, es simplemente que a veces confundimos las cosas y entonces no clamamos porque no creemos que sea la manera en que Dios nos va a escuchar. Está en su palabra, los discípulos lo hicieron. Pero cuando tú entiendes el sentido profundo de clamar, el sentido real de clamar, de lo que es capaz de hacer el Señor cuando tú clamas, cuando tú derramas tu corazón delante de Él, estoy seguro que para todo estaríamos clamando, para todo. Pero no sabemos, porque no nos acercamos y no clamamos. Se acercaron, clamaron y los vientos se calmaron. Y las olas también. Mi hermano, ¿qué no podrá hacer el Señor con nuestras tormentas, en nuestras tormentas? Solo acércate y clama. Entonces, obedece ya su voluntad. Es importante pensar que debes obedecer y hacer su voluntad. Disfruta de su presencia y clama. Acércate y clama. Y por último, déjenme llevarlos a este versículo por último. Lucas 8:25. Entonces les preguntó: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados, ya no por la tormenta, sino por lo que pasó. Y asombrados, ¿quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. 4 puntos. Cuarto punto. ¿Y tú? ¿Y tú?
Me encanta cómo termina este relato, con una pregunta que Jesús les hace a sus discípulos. ¿Y luego? ¿Dónde está lo que han aprendido de mí? ¿Dónde está todo lo que les he enseñado? ¿Dónde está todo lo que han visto de mí? Jesús para ese entonces ya había hecho varios milagros. Y en cada uno de esos milagros habían estado ellos. Milagros asombrosos. Había resucitado muertos. Había cambiado el agua en vino. Había hecho cosas formidables que lo habían visto hacer. Entonces, pero la reacción de los discípulos fue la esperada por Jesús. Él sabía que iban a contestar de esa manera porque para eso los llevó. Para eso los echó al mar. Para eso les dijo que iban a cruzar. Para enseñarles en medio del mar, en medio de ese lugar, lo que iba a suceder. Era una tormenta perfecta. Y que ellos tenían que voltear sus ojos a Él. Y saber que Él estaba ahí. Que era su presencia la que estaba ahí. Y que entonces Él era el único que podía darle las respuestas que ellos buscaban o que ellos iban a necesitar. Y lo hicieron. No fue la de ir corriendo a salir a pedir ayuda. No empezaron a gritar desde allá pidiendo ayuda. ¡Ayude! No fue. Sabían que Él estaba ahí. Fueron correctamente a quien debían haber ido. Confirmaron que era su maestro, el capaz de hacer cualquier cosa, el especialista en lo imposible. Y les dio una lección. En medio de su propio ambiente, en medio de su entorno, en medio de su profesión, de lo que ellos sabían hacer, les da una lección. Les enseña, como siempre el Señor nos muestra una lección, nos da una lección y nos dice exactamente, en medio de nuestro entorno, en medio de nuestra circunstancia, nos da una lección. Pero ahora nos toca a ti y a mí reconocer que en medio de la tormenta, en medio de esta tormenta, en esta tormenta perfecta, Él tiene el control. Saber que el Señor está esperando cuál es tu reacción en medio de esta situación, en medio de tu situación, cuál es la reacción. Vas a voltear a verlo y decir, aquí está el Señor conmigo, qué bien, no me importa la tormenta que venga, aquí está. O vas a salir despavorido corriendo a ver a quién buscar, a quién encontrar, a quién tratar de que te dé una solución. Él está esperando, no con los brazos cruzados, está con los brazos abiertos, esperando a ver a qué horas vienes a buscarme, a qué horas vienes a escuchar mi voz y a obedecer y a hacer mi voluntad, a qué horas vas a disfrutar de mi presencia. ¿Y en qué momento vas a poder estar acercarte y clamar a mí? Él está esperando. Lo hicieron los discípulos. Pero Él está esperando qué reacción tenemos tú y yo. ¿Qué reacción vamos a tener ahora? ¿Qué reacción vamos a tener pasando esta pandemia y que se venga lo que sigue? Y lo que va a seguir y lo que va a seguir viniendo. ¿Qué es lo que nos está enseñando hoy el Señor a nosotros? Nos ha sacado y nos ha llevado a una barca y en medio del mar nos va a enseñar y nos va a preparar una lección. ¿Cómo vamos a estar listos para la reacción? ¿Qué reacción vamos a tener ante esa situación? Seguiremos viviendo y pasando por tormentas. Eso es un hecho. Ahora nos toca la del COVID. Eso es nuestra tormenta hoy de manera generalizada. Y pasando esto, ¿qué sigue? Decía al principio, todos dicen que el virus va a seguir viviendo entre nosotros. Bueno, tendremos que acostumbrarnos, tendremos que, no sé. Pero seguramente vendrán más. De eso no lo dude. Se juntará con la influenza. Vendrán más gripas, vendrá otro tipo de virus. Yo no sé qué tenga el Señor, pero está esperando qué reacción tenemos tú y yo en medio de esta tormenta perfecta. Y si ya no habrá virus, vendrá el desempleo tal vez, vendrá la situación económica difícil, vendrán otras cosas, violencia, en fin. ¿Cómo estamos preparados para enfrentar una tormenta perfecta en nuestra vida? Porque estamos seguros en Él. No importa qué tan grande y qué tanto tarde o qué tan fuerte sea, el Señor tiene el control y no es un cliché, no es una expresión religiosa, no.
El Señor tiene el control verdaderamente. Él está ahí, su presencia está ahí. Lo único que debes hacer es obedecer su voz y hacer su voluntad. ¿Cómo lo vas a hacer? Está su palabra. Lee su palabra, ora al Señor, búscalo en su palabra y haz su voluntad. Ahí está lo que tienes que hacer. Disfruta de su presencia. El Señor está ahí, con los brazos abiertos. No está cruzado, como dije, está con los brazos abiertos, esperándote a que vengas y disfrutes de su presencia. Venid a mí, dijo, todos los que están cansados, los que están sedientos y con hambre, que yo los voy a hacer descansar. Pero vengan, vamos al Señor, vamos a su presencia. Y acércate y clama. Acércate y clama al Señor. Entonces Él estará oyéndote, porque entonces ahora lo que te toca a ti es obedecerlo. Mis hermanos, vendrán cosas todavía más, muchas pruebas más. Pero el Señor dijo, yo he vencido al mundo, no se preocupen. Tendrán aflicciones, es correcto, pero yo he vencido, confíen, yo he vencido. Es el momento para confiar, es el momento para tomarnos de la mano del Señor y decir, Señor, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy, Señor. Pero si tú vas a donde me lleves, a donde me digas y como me digas, voy para allá. Confío en el Señor que cada uno de nosotros tengamos esa actitud en medio de esta situación. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos y piense en lo que está viviendo hoy. Puede estar viviendo una angustia, una desesperación. Piense en eso. Pero también borre de su corazón el que eso va a perdurar. No, no es para siempre. La presencia es eterna del Señor. Así que confiamos en Él. Vamos a orar. Cierre sus ojos y tenga un momento de intimidad con el Señor. Señor, gracias. Gracias porque en medio de esta situación, en medio de estas condiciones, en medio de estas tormentas perfectas, tú estás. Tu presencia está ahí. No nos has prometido que no tendremos tormentas. No nos has dicho que no habrá problemas. No, nos dirás que ahí vas a estar con nosotros. Y para eso es suficiente para nosotros. Queremos disfrutar de tu presencia, pero queremos obedecerte y hacer tu voluntad. Y entonces poder disfrutar de tu presencia porque clamamos y nos acercamos a ti. Así que, Señor, toma control como siempre de nuestra vida. Tómanos, abrázanos y queremos, Señor, estar siempre cerca de ti. Gracias, Padre, por tus cuidados, gracias por tu protección, porque lo seguirás haciendo el resto del tiempo que dure esta pandemia o lo que venga. Tú estarás tomándonos en tus brazos y bajo tus alas estaremos seguros. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén. Y nuevamente no quiero terminar sin llamarte a ti que estás ahora aquí con nosotros, que estás ahí sentado y que es la primera vez que vienes, que es la primera vez que te reúnes, la primera vez que estás frente y escuchas un mensaje, o es la segunda o la tercera, las que hayan sido, pero nunca le has dado tu vida a Cristo, nunca has entregado tu vida a Cristo. Es el momento de que lo hagas. No hay otra. Estás aquí por un propósito, estás escuchando este mensaje con un propósito, y ese propósito es que tú vengas a los pies de Cristo, que tú te arrepientas de tus pecados. Él ha muerto en la cruz por tus pecados, pero ha resucitado para darnos vida eterna. Entonces eso es lo que Él está esperando, que vengas y que te entregues al Señor y disfrutar de su presencia es algo maravilloso, pero tienes que acercarte a Él y entregar su vida. Y lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, yo me entrego mi vida, perdona mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador, Señor Jesús. Aquí estoy, úsame, sálvame y reconozco que tú eres mi Señor y Salvador. Lo confieso con mi boca y lo creo en mi corazón. Si tú lo has hecho, el Señor va a hacer lo demás. Solamente espera y verás lo que Él es capaz de hacer. Y si tú has hecho esta oración y tú has dado tu vida a Cristo en este momento, o lo has hecho antes y quieres que alguien te ayude, acércate con quien estás ahora, con una familia, con alguien que estás en ese momento y serás discipulado. Pronto nos veremos y estaremos juntos contigo. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles 8 de la noche en el estudio que tenemos sobre el fruto del Espíritu. Así que estemos juntos alabando y glorificando al Señor. Esperemos lo que Él va a hacer y estemos listos para seguir en el camino. La brecha, Él va adelante haciendo camino.
Que el Señor les bendiga y les guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes, en sus familias, en sus trabajos, su paz. Que el Señor les bendiga y Él les guarde.